Esta vez además tenemos la participación en Facebook Live desde nuestra página de Grupo Vesalius. ¿Cuál es su dirección en Facebook Live? En Facebook Live nos encuentra como Grupo Vesalius, Yeah. un grupo de profesionales allí en Quito. Específicamente ahora estamos hablando sobre chequeo prostático en la parte de urología de Grupo Vesalius, y un gusto, como digo, siempre estar otra vez aquí en Radio Bonita con todos los radioescuchas. Un saludo para ellos, saludo también a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook Live. Estamos también prestos a escuchar sus preguntas, sus sugerencias por la radio y también leerlas a través del Facebook. Vamos entonces a la doctora Carol nos va a ayudar en eso, por favor. La doctora Carol nos va a ayudar en eso si envían algunas inquietudes a la línea Facebook Live. La dirección requiere, por favor. Nos encuentran como Grupo Vesalius. Grupo Vesalius, muy bien. Allí pueden enviar entonces las inquietudes y la doctora Carol nos va a ayudar dando lectura a quienes participan activamente. Las redes sociales ahora son una gran alternativa, doctor. Totalmente, es algo indispensable aparecer ahí, porque quien no aparece ahí básicamente no está existiendo. Claro, como estamos recién. Sí, estábamos hablando hace un tiempo con unos publicistas de una sala de espera cuántas personas revisan revistas y cuántos revisan el celular. Claro. Ya. En la sala de espera todos estamos con el celular mientras esperan la consulta al doctor Alfonso Flores o la doctora Castro, entonces estamos revisando allí el celular. Ajá. Entonces, pero ahora esas redes sociales tenemos que utilizarla de manera positiva. Hay que saber usarlas, es una herramienta increíble si se les da buen uso. Muy bien, doctor. Vamos a hablar con usted ahora del chequeo prostático de rutina. Una vez más, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es del chequeo prostático de rutina. ¿Qué consiste? ¿Cuál es este tema que es muy tabú además entre los pacientes? El chequeo prostático tiene la finalidad principalmente de detectar la posibilidad de un cáncer prostático cuando está iniciando, cuando está en etapa inicial, ¿sí? Por eso, como definición, es un chequeo preventivo. No necesitamos tener síntomas, no necesitamos tener molestias para acudir. Todos los hombres, digamos que en promedio entre los 40 o 45 años, debemos acudir al chequeo prostático, más allá de que tengamos o no molestias. Y si es que tenemos algún grado de molestia, pues mucho más. Pero incluso sin tener molestias, ya tenemos que acudir, porque la finalidad de este estudio es detectar tempranamente un cáncer de próstata, que a partir de los 40 años va aumentando su riesgo. Y mientras va aumentando la edad, el riesgo de padecer el cáncer de próstata es mucho mayor. En la actualidad, sabemos que de la década pasada hasta al momento, el cáncer de próstata ha aumentado su incidencia en un 100%. O sea, si antes habían 10 casos que detectar, ahora hay 20 casos en el mismo periodo. Entonces ha aumentado considerablemente, dramáticamente, la incidencia de cáncer de próstata, y esto nos obliga a detectarlo inicialmente cuando todavía es curable. ¿Por qué? Si es que el cáncer es detectado en el momento en que está dentro de la próstata, no se ha diseminado por fuera, entonces tenemos, en el mejor de los casos, hasta un 95% de probabilidades de curar ese cáncer, ¿de acuerdo? Pero si es que el cáncer ya salió de la próstata y se ha diseminado por fuera, entonces ya no tenemos posibilidades de curar el cáncer. Podríamos dar tratamientos para mejorar la calidad de vida, para prolongar la vida, etcétera, pero opciones curativas ya no hay. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Detectarlo cuando aún es curable, cuando está dentro de la próstata. ¿Cuál es el problema? Que cuando este cáncer está en etapa inicial, no es posible detectarlo por síntomas o por signos. Es decir, el paciente no tiene ninguna molestia, no hay nada que al paciente le obligue a ir al médico y no hay nada que al médico le haga pensar en la posibilidad de cáncer, porque es una enfermedad totalmente silenciosa. Solo la podemos detectar si es que la buscamos activamente, y eso se hace mediante los chequeos prostáticos, que, como digo, deben hacerse entre los 40 y 45 años, todos los años, hasta llegar a los 75 años, que es una etapa en la cual ya no es necesario
tan obligatorio buscar el cáncer de próstata. Estamos con Medicina Preventiva y la doctora Paulina Durán está comunicándose a través de la línea del 282-9914, que de paso está abierta esa línea para los oyentes en Bonita, en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Doctora Paulina, buenos días. Muy buenos días, licenciado Daniel. Buenos días a toda la ciudadanía, a todos los radioescuchas, al doctor Carlos Lugnov, al doctor Alfonso Guerrero, nuestros compañeros especialistas de Hospital Durán. Les llamaba, el día de hoy no pude acompañarles al programa. En el Hospital Durán hay bastante movimiento de pacientes. El equipo de trabajo ha tenido una noche ardua y han atendido a algunos pacientes. Nos encontramos ahorita en sintonía de Bonita FM en Hospital Durán y nada, por desearles éxitos en este día, en esta semana de trabajo. Que Dios les bendiga mucho a todos nuestros radioescuchas que siempre nos acompañan cada sábado, que cuiden su salud. Sí, prevenir vale más que curar. Estamos atendiéndoles 24 horas, cualquier necesidad, cualquier cosa que tengan nuestros pacientes, con mucha confianza pueden acudir al Hospital Durán. Los estamos atendiendo, este rato estoy aquí. Les esperamos posteriormente a nuestros compañeros, colegas, que van a atender también el día de hoy, todo el día, a todos sus pacientes. Un buen día a todos y que Dios les bendiga. Aproveche, doctora, usted también tiene otras promociones porque el Hospital Básico Privado Durán está de aniversario y nos comunica las promociones a todos los pacientes, los clientes allí en el sector de Cachapampa. Sí, el Hospital Durán el 8 de mayo cumple 29 años de servicio a la comunidad, 29 años de experiencia, de tratar, de prevenir enfermedades, por lo que nos encontramos con algunas promociones para todos nuestros radioescuchas, para toda la ciudadanía. Todos los procedimientos, todos los servicios en Hospital Durán, como rayos X, tomografía, endoscopías, colonoscopías, electrocardiogramas en esfuerzo, todos los procedimientos quirúrgicos se encuentran con el 25% de descuento. Además, en todo lo que es consulta de medicina general, la consulta está en 9,99. A todos los pacientes que acudan a consulta de medicina general, 9,99 y 25% de descuento en todos los servicios de Hospital Durán. Muy bien, doctora Paulina. Está abierta la línea en el momento que usted desee comunicarse, ponerse en contacto. Con mucho gusto, doctora Paulina. Y gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa. Y un saludo para todo el equipo de trabajadores, profesionales que están allí escuchándonos en el Hospital Básico Privado Durán. Hasta más luego, doctora Paulina. Hasta luego. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Doctor Alfonso Flores, uróloga, atiende el día de hoy en Hospital Básico Privado Durán desde las 9:30 de la mañana. Le consultan, doctor Alfonso. ¿Todos los hombres necesitamos hacernos el chequeo prostático? Absolutamente todos los hombres a partir de los 40 años. Hay un grupo especial en el cual se debe poner mayor énfasis y ese es la siguiente parte. Hay factores de riesgo. El primer factor de riesgo para tener cáncer de próstata es tener próstata. Todos los hombres tenemos. Exacto, entonces solo las mujeres no tienen riesgo de cáncer de próstata. Entonces cometemos un error cuando dice tengo próstata, haciendo alusión a que tenemos alguna molestia en la próstata. Exactamente, todos tenemos próstata, es un órgano que debe estar todos ahí. Los hombres. Y ahí surge también la pregunta, ¿para qué sirve la próstata? ¿Por qué tenemos eso? Exacto. La próstata es un órgano que está debajo de la vejiga, alrededor de la uretra, como abrazando la uretra, y que tiene el tamaño normalmente de una nuez, más o menos ese es el tamaño que se espera en una próstata. ¿Cuál es la función? Cuando está en un tamaño normal. Cuando está normal, pero crece, eso ya vamos a hablar. ¿Cuál es la función de la próstata? Producir el líquido seminal que sirve de transporte para que los espermatozoides puedan llegar a su destino y producir una fecundación. ¿Sí? Entonces es la función de la próstata. Decía alguien que la próstata sirve para producir el semen y para dar cáncer. ¿Alguien alguna vez nos había dicho eso? No, todo órgano es susceptible de en algún momento tener cáncer. ¿Sí? Entonces, como yo hago una referencia, ¿no? Jamás le va a dar cáncer de mano a quien no tiene mano. Claro. ¿Sí? Pero si es que tiene mano, va a tener riesgo. Entonces, ese es el primer factor de riesgo, tener próstata
Así que todos los hombres tenemos riesgo de padecer de cáncer de próstata en algún momento de la vida. ¿Ok? Ahora, existen factores de riesgo que de ese riesgo estándar elevan la probabilidad y hacen más probable que aparezca un cáncer de próstata. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Una relación con un familiar de primer grado, padre o hermano que hayan tenido cáncer de próstata, ¿sí? El ser de raza negra también es un factor de riesgo, o el tener una obesidad con índice de masa corporal de más de 30. Esos son los primeros factores. ¿Qué estudios demuestran que los de raza negra son más propensos a...? Hay muchos estudios desde hace mucho tiempo y ya se conoce esta correlación entre el asunto racial. Por ejemplo, haciendo una referencia, por ejemplo, con lo que hablaba hace un momento la doctora Carol, en el cáncer gástrico está demostrado que es mucho más frecuente en la raza asiática. ¿Sí? Entre japoneses, asiáticos en general, es mucho más frecuente. Hay otros cánceres que son más frecuentes en la raza blanca o en la raza mestiza. Los hispanos tenemos menos propensión al cáncer en general, pero la raza negra, si hablamos de cáncer de próstata, es un riesgo extra. Entonces, en estos pacientes, no solo que tenemos que tener más atención, porque ya tienen elevado el riesgo, son más propensos, sino que tenemos que empezar antes. Por eso decía, entre los 40 o 45 años. Si es que tenemos uno de estos factores de riesgo, repito, raza negra, familiar en primer grado, padre o hermano con cáncer de próstata diagnosticado, o una obesidad con un índice de masa corporal de más de 30, estos tres factores de riesgo nos obligan a iniciar los chequeos prostáticos a partir de los 40 años y de ahí todos los años sin faltar ninguno hasta al menos los 75 años. ¿Y en qué consiste el chequeo prostático? Porque dice, tenemos temor de ir con el doctor a hacernos ese chequeo prostático. Justamente, aquí viene la siguiente parte. ¿Qué hacemos durante el chequeo prostático? El chequeo prostático transcurre de la siguiente manera. El paciente viene, tenga o no tenga síntomas, y lo reitero, no hay necesidad de tener síntomas para acudir al chequeo. Entra el paciente, saludamos, me cuenta cuáles son sus molestias, yo le averiguo y le hago una serie de preguntas que me indican si es que hay o no algún problema relacionado con la próstata y con el ámbito urológico en general. Porque hay cosas que el paciente suele tomar incluso como normal, sobre todo pacientes ya de edad avanzada. Se les pregunta cómo está orinando y muchos responden que bien, ¿sí? Y se les hace un examen, una flujometría en el cual se mide el flujo de la orina y resulta que es una flujometría pésima. Y no es que el paciente me esté mintiendo necesariamente, sino que es un cambio tan paulatino, tan lento, que el paciente se ha acostumbrado a orinar mal y lo toma como normal, ¿sí? Entonces, parte de la entrevista me ayuda a saber si es que hay otros problemas que no necesariamente tienen que estar relacionados con cáncer, pero que pueden dar ya luces sobre otros problemas que están también a la par con el cáncer de próstata. Ahora, ya terminamos la entrevista, me cuenta sus molestias, le hago preguntas, etcétera, etcétera, y pasamos a la parte del examen físico, en la cual es inevitable para un chequeo prostático bien hecho hacer el tacto rectal. Eso le consultan, doctor Alfonso Flores, urólogo que atiende el día de hoy desde las 9:30 de la mañana. Dice, ¿siempre es necesario el tacto rectal o se puede evitar? Siempre es necesario el tacto rectal. No se puede evitar. ¿Por qué no se puede evitar? La única forma en la cual podemos elevar lo suficiente la sensibilidad, o sea, la capacidad de un examen o de un estudio para detectar una enfermedad determinada, la cual estamos buscando, en este caso solo se eleva lo suficiente cuando combinamos tres estudios: el tacto rectal, el antígeno prostático en sangre, un examen de sangre, y la ecografía de la próstata, ¿sí? Si es que queremos elevar lo más posible al momento de lo que la tecnología nos permite en todo el mundo, es solo con la combinación de estos tres exámenes. O sea, la ecografía, el antígeno prostático en sangre y el tacto rectal. Vamos explicando cada uno de ellos. El tacto rectal, que es la parte que hacemos durante la consulta, significa empalpar la próstata, y tengo que ingresar para palpar la próstata, que es un órgano que está dentro de la pelvis, como decía, debajo de la vejiga.
Solo puedo ingresar a través del recto. Entonces, con un guante, con lubricante, ingreso a través del recto y palpo la próstata. ¿Qué información me da esto? ¿Por qué es tan importante? Porque me da información, primero, del tamaño de la próstata, si es que ésta se encuentra o no aumentada de tamaño. Ahora me va a decir, pero es que con el eco también sabe eso. Sí, cierto es, el eco nos confirma, pero el eco no me puede decir si es que la próstata está dura o no. O si es que hay tumores palpables o no. O sea, ¿cuál es un estado normal de la próstata cuando ustedes los médicos ingresan a través del recto? ¿Cuál es el estado normal de la próstata? En cuanto a dureza se hablamos. Normalmente, y aprovechando que estamos en el Facebook Live, para todos quienes están agregando por ahí, seguimos en el saludo, podemos hacer una demostración. No de un tacto rectal, no vamos a hacer pero no va a ser como Michelena, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos enseñaban durante el posgrado, incluso en el pregrado. Normalmente, si todos hacemos este ejercicio, nos topamos la punta de la nariz, esa es la consistencia que debería tener la próstata sana y normal. O sea, un poco... Exacto. Lo siento un poco dura la... Ligeramente duro. Es lo que se llama una consistencia remitente, que uno presiona y se regresa. Sí, claro. Ahora, hagamos otro ejercicio, toquémonos la frente. Eso es una próstata con cáncer. Esto es duro, ¿sí? Comparamos aquí, es que acá encuentro esto es hueso. El hueso de esta parte de la cabeza. Frontal, ¿no es cierto? Entonces, la consistencia de una próstata con cáncer es esta, está dura. Y si es que vamos al otro lado, no es por cáncer, pero es por una inflamación, lo que llamamos una prostatitis, nos topamos la mejilla. Entonces es una próstata que está reblandecida. Claro. ¿Sí? Entonces, al tacto, toda esta información, no existe manera de encontrarla si no es a través de la palpación. Ni el eco ni el antígeno prostático le dan esa información. No me reemplaza. Entonces, además, al palpar la próstata yo puedo sentir si está o no caliente, que es un signo también. Por ejemplo, yo encuentro que el antígeno prostático está muy elevado. Me alarmo. ¡Oh, qué bárbaro! Está con el antígeno prostático elevado. Podría ser cáncer. ¿Sí? Y le mando a hacer la biopsia de una vez. Cuando se hubiera hecho un tacto y encontraba que la próstata está reblandecida, que está dolorosa y que está caliente, digo, no es cáncer, tranquilo, es una prostatitis. Damos tratamiento para prostatitis. ¿Sí? Entonces, ahí radica la importancia del tacto rectal. ¿Qué otra cosa nos ayuda mucho el tracto rectal? Pueden haber cánceres muy agresivos que son tan indiferenciados y el tejido prostático ha perdido su capacidad normal de producir la sustancia que se llama antígeno prostático, que ya el antígeno prostático en esos cánceres muy agresivos no se eleva, está normal. Y si solo hacemos el antígeno prostático y nos confiamos, pues no lo detectamos. Pero es tan agresivo el cáncer que ya es palpable, y al palpar la próstata yo la siento dura, a pesar de que el antígeno está normal. Entonces a mí ya me da una alarma, y en la ecografía me confirma que hay un tumor por ahí. Entonces ese paciente es muy probable que tenga cáncer y debo hacer una biopsia. Estamos aquí en Medicina Preventiva con el doctor Alfonso Flores, que atiende el día de hoy en Hospital Básico Pregrado Durán, en la Pasteur y César Borges, esquina en Cachapamba, teléfono 24-24-101. Doctor, ¿el cáncer de próstata produce algún síntoma? Podemos, antes de concluir donde el doctor, los síntomas que puede presentar el cáncer de próstata. Como decía, cuando estamos hablando de un cáncer inicial, que es el que realmente nos interesa detectar, ¿sí? Porque aún es curable, como decía, hasta el 95% de casos de cáncer de próstata en fase inicial pueden ser curados, ¿sí? Pero ese es el problema, justamente, que no da ningún síntoma, no da ninguna molestia, no da nada, el paciente está totalmente tranquilo y no siente nada. Para que un cáncer de próstata sea el causante de síntomas, tiene que haber avanzado y generalmente ha hecho crecer la próstata y ya se ha diseminado alrededor de la próstata y se ha expandido. Ya no es una enfermedad localizada, sino una enfermedad con una expansión local, solo en la pelvis, alrededor de la próstata, o peor aún, ya ha dado metástasis. La metástasis del cáncer de próstata se da generalmente, primero, a la columna lumbar, a la columna vertebral en la parte lumbar, a la cadera y al fémur, y causa fracturas patológicas, es decir, el hueso se va carcomiendo, el tejido, el cáncer que se ha sembrado proveniente de la próstata, se siembra en el hueso y lo va destruyendo.
Y de repente yo fui testigo de un paciente de alrededor de unos 70 años, quien fue a la consulta por un chequeo prostático porque tenía molestias para orinar, y el rato que se bajó de la camilla se topó, algo así simplemente, no fue un golpe así tremendo, ¿no? Se topó en el filo del escritorio y ese instante se cayó al suelo porque se fracturó el fémur. Haciendo los exámenes, ya le detecté yo que tenía un tumor enorme en la vejiga. Haciendo los exámenes o otro tipo de exámenes que ya se hacen después, detectamos que tenía metástasis en los huesos. Y él, lastimosamente, nunca antes fue a un chequeo. Estaba en una fase muy avanzada del cáncer y realmente hubo muy poco que hacer por ese paciente, lastimosamente. Por eso, doctor Alfonso, la necesidad de insistir en este chequeo prostático de rutina. ¿Qué tiempo dura el tacto rectal? Es una cuestión de 1 minuto, ¿sí? Es simplemente, como le digo, con la mano, con un guante lubricado, ingreso por el recto, palpo, le pregunto al paciente si siente dolor mientras estoy presionando la próstata, le pregunto si es que hay alguna molestia, mido más o menos, o sea, me dicen, ¿cómo es que tienen una balanza en el dedo que saben que la próstata pesa tantos gramos? No es porque tenemos una balanza, sino la experiencia y la práctica nos ha enseñado que al medir los traveses de dedo que vamos pasando, corresponden más o menos a tantos gramos, que se correlacionará obviamente con la medición volumétrica que harán en la ecografía después, ¿sí? Entonces medimos el tamaño de la próstata, palpamos si está dura o si está regrandecida, si está caliente, si le duele o no durante el tacto al paciente, y esto nos da información. Y una vez terminado eso, retiro el dedo del paciente, se viste y sigue su vida normalmente, no ha pasado absolutamente nada. Entonces ese temor que muchos pacientes tienen, de que va a ser algo dolorosísimo, terrible, o peor aún, que va a alterar su masculinidad. Un temor al médico. Sí. No tiene ningún fundamento. Claro. Quien ya se ha hecho un tacto puede corroborar, y me gustaría que algún paciente que ha ido a algún chequeo prostático nos dé su testimonio y nos diga que no ha pasado nada, sigue siendo el mismo, sigue con los mismos gustos, no le ha variado absolutamente nada. Pero mejoró su calidad de vida. Exacto, previno que pueda llegar a... hizo lo posible por detectar tempranamente. Si es que no se encontró nada, perfecto, queda tranquilo, listo para que en 1 año más vuelva, se haga un nuevo chequeo y siga tranquilo. O en casos en los que se detectó tempranamente. De hecho, desde que existe, más o menos a inicios de los años 80, el antígeno prostático y se instauró como una medida preventiva los chequeos prostáticos anuales, se ha disminuido principalmente las complicaciones asociadas al cáncer de próstata avanzado. Es decir, por ejemplo, los dolores terribles que postran al paciente y no le permiten ni siquiera levantarse de la cama, o las fracturas patológicas como la que narré hace un momento, un paciente al toparse en la mesa se fracturó el hueso, el fémur. Entonces, sobre todo esas complicaciones que afectan terriblemente, que limitan la calidad de vida del paciente, han disminuido drásticamente desde que estamos haciendo los chequeos prostáticos. Y esto se debe a que cada vez detectamos cánceres en fases más tempranas, y ya no es lo que era antes, que el paciente venía cuando el cáncer ya estaba avanzado y había muy poco que hacer. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que usted formula, doctora, a un paciente que concurre en cuanto a la frecuencia urinaria, en cuanto al flujo, la potencia? ¿Cómo se detecta si tenemos ya inconvenientes con la próstata? Básicamente, durante el chequeo prostático, obviamente, el primer objetivo es detectar la posibilidad de un cáncer de próstata, pero se hacen otras preguntas durante el chequeo que nos pueden orientar para otros problemas, obstrucciones, por ejemplo, por el crecimiento de la próstata, pero no por un crecimiento necesariamente maligno, no por cáncer, sino un crecimiento benigno, que es es un proceso degenerativo que viene con la edad normal. Es como las canas, quienes me ven por el Facebook Live podrán ver que yo tengo canas. Unos empezamos antes, otros empiezan después, unos más, otros menos, pero a todos nos pasa. Eso también dice que es hereditario. Algunos ya muy jóvenes tienen las canas. Exactamente. Y algunos sin tenerlo se pintan. Exactamente. Como que les quedan bien las canas. Esto es un proceso degenerativo que nos va a pasar tarde o temprano a todos. A unos antes, a otros después, unos más, otros menos, pero nos va a pasar a todos. Igual con la próstata. La próstata a todos nos va a crecer en algún momento de la vida y puede o no dar síntomas. Obviamente, mientras más grande sea una próstata, es más probable que
sea obstructiva y que dé molestias. Pero hay que detectar si este crecimiento es maligno, es decir, por cáncer, o si es parte del proceso degenerativo normal, es decir, un crecimiento benigno. ¿Qué preguntas, respondiendo a su cuestionamiento, qué preguntas hacemos durante la entrevista? Primero, si el momento en que tiene el deseo de orinar el paciente tiene que ir urgente, un deseo que ya no puede controlar porque siente que se le escapa. Urgencia, sí o no. Si es que ha llegado a escaparse en caso de haber urgencia, si esto ha producido en algún momento escapes, aunque sea por gotas de orina, entonces ya eso no es normal. Si es que en el momento en que ya empieza a orinar el paciente tiene que esperar un rato hasta lograr que salga el chorro, eso se llama dubitación miccional, o si es que tiene que empujar, hacer fuerza para abrir el camino y que el chorro pueda salir, eso se llama pujo miccional o estranguria. También preguntamos si es que la fuerza del chorro, el grosor, el calibre y la fuerza con la que sale el chorro ha variado de lo que era antes. Como digo, aquí, sobre todo en pacientes que ya tienen este problema por largo tiempo, existe a veces no tanto una confusión, sino como que la gente se acostumbra y lo toma como normal, ¿sí? Entonces, a veces no nos refieren que haya problemas, pero porque no lo han concientizado, porque orinaban bien hace mucho tiempo atrás y ya no se acuerdan cómo era orinar bien. Y para ellos ahora es orinar normalmente como están orinando, pero realmente no están orinando bien. Además preguntamos si es que durante el momento en que están, mientras dura la micción, se interrumpe el chorro y vuelve a empezar, o si es que hay ardor, dolor, o si después de orinar queda goteando por mucho tiempo, o si la sensación, normalmente cuando terminamos de orinar no queda satisfecho con la sensación de o sea, termina de orinar y como que tiene deseo de volver otra vez. O que no ha vaciado todo, o a pesar de que acaba de orinar, enseguida vuelve a tener deseo de orinar. Esto se puede dar porque obviamente como la próstata ha crecido, obstruye la salida de orina por la uretra, esto hace que queden residuos de orina y estos residuos, como la vejiga no se vació completamente, llega un poco más de orina desde los riñones y enseguida genera otra vez deseo de orinar. Muy bien, doctor. Entonces, antes de sentir estos síntomas, usted dice que la edad recomendable son los 40 años. Así que los síntomas, si va a realizarse el chequeo prostático de rutina, mucho mejor todavía. De hecho, no hay que esperar los síntomas, porque sí, un proceso inflamatorio de la próstata le va a dar síntomas, un proceso de agrandamiento prostático ya le puede dar síntomas, pero un cáncer en etapa inicial definitivamente no le va a dar síntomas. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de detectarle en ese instante, cuando podríamos darle ofrecerle una terapia curativa en un muy alto grado. 95% de los casos se curan del cáncer de próstata si es que se detecta en etapa inicial. Pero esa es la condición, que sea detectada en etapa inicial. Si ya salió la próstata, lastimosamente, es un dolor para mí decirle a los pacientes, ya no le puedo curar. Puedo darle terapias paliativas, pero curarle ya no puedo. Son las 8 de la mañana con 52 minutos, doctor Alfonso Flores. ¿Cómo se tratan las enfermedades prostáticas si hablamos ya del cáncer? Si es que ya hablamos del cáncer, tenemos que separar de en qué etapa se detectó, ¿okay? Si es que es un cáncer inicial, tenemos que, y ese es el reto el que nos encontramos los urólogos al momento, tenemos que detectar si es que ese cáncer va a ser o no clínicamente significativo. ¿Qué es este problema? Básicamente tenemos que saber si es que ese cáncer le va a matar al paciente o no, ¿sí? Entonces, es distinto detectar un cáncer en un hombre de 40, 50 años, quien, primero, tiene una expectativa de vida de más de 10 años, ¿sí? O sea, si no tuviera cáncer, él normalmente viviría bastante más de 10 años, ¿sí? Y que además los niveles de producción de hormonas están más altos. El cáncer de próstata se alimenta, crece gracias a las hormonas sexuales masculinas. Un hombre más joven produce más hormonas y por lo tanto la velocidad de progresión de esa enfermedad es mucho más rápida. Es distinto a detectar en un hombre, por ejemplo, de 80 años, quien estadísticamente, hablando en Latinoamérica, ha superado la expectativa de vida que es en promedio de 75 años. Entonces, ese hombre, en teoría, si hablamos, como digo, estadísticamente, no tendría una expectativa de vida de más de 10 años, ¿sí? Y si es que recién a los 80 años le detectamos un cáncer de próstata inicial,
esa enfermedad va a demorarse más de 10 años en recién empezar a dar molestias y complicarle la vida, ¿sí? Entonces, si es que es más probable que ese paciente fallezca de cualquier otra cosa y no de un cáncer que probablemente ni siquiera se hubiera enterado que tenía, entonces no tiene mucho sentido ponerme a tratar, ¿sí? Porque le voy a tratar de una enfermedad que nunca le va a causar molestias. Es más, el tratamiento que yo le pueda dar podría ser más riesgoso que la misma enfermedad si hablamos de un paciente de más de 80 años, por ejemplo. Pero si hablamos de un hombre de 40 años, ese cáncer, si no hago algo, sí va a matar a ese paciente. Entonces, en ese paciente tengo que enfocarme para dar mi mayor esfuerzo terapéutico. Hay varias opciones. Dentro de las opciones, como decía, la que da el 95% de probabilidades de curarle el cáncer es una cirugía radical de próstata, en la cual extirpo toda la próstata y saco el órgano completamente. Como decíamos al principio. O sea, nos quedamos sin próstata. Totalmente. Como decía al principio, quien tiene próstata tiene riesgo de cáncer de próstata. Si ya no hay próstata, ya no hay riesgo de cáncer de próstata. Entonces, sacamos toda la próstata. No se saca un segmento, porque el cáncer de próstata, a diferencia de otros, tiende a ser multifocal. Es decir, si en la próstata, haciendo cuenta de que esta es la próstata, para quienes nos ven en Facebook Live, si es que está en un segmento específico de la próstata, el cáncer, no quiere decir que sacando solo ese segmento ya curo, porque de lo que se sabe es que este cáncer suele ser multifocal, tener varios focos. Le saco solo un tumor y queda el resto de la próstata, no he hecho nada. Y que si además, como usted dice, solamente tiene el tamaño de una nuez. Además, o sea, claro, es muy difícil hacer una extirpación muy precisa. Hay órganos en los que sí, pero en la próstata, cuando hablamos de cáncer de próstata, el procedimiento tiene que ser radical si se lo quiere hacer curativo. ¿Y qué significa el hecho de que nos quedemos sin próstata? Bueno, el hecho de ya no tener próstata básicamente quiere decir que ya no vamos a tener líquido seminal, porque esa es la función principal de la próstata. Entonces, el hombre deja de eyacular, ¿sí? Pero pueden haber, esa es una consecuencia lógica del ya no tener próstata. No es una complicación, sino es una consecuencia de la cirugía, ¿sí? Ahora, pueden haber complicaciones secundarias al tratamiento, que lastimosamente son altas, y que aunque no afectan, no ponen en peligro necesariamente la vida, pero sí afectan la calidad de vida. Y es que el 80% de pacientes que se han sometido a una cirugía radical de próstata, es decir, cuando se saca todo porque es cáncer, que es distinto a la cirugía que se hace cuando solo hay obstrucción, cuando se hace la cirugía radical de próstata, el 80% de pacientes puede tener algún grado de disfunción eréctil, es decir, problemas para lograr la erección. Y digo algún grado variable porque puede ser desde una disfunción muy leve, una dificultad pequeña, hasta una disfunción total en la cual no se logra en lo absoluto la erección. Y puede ser parcial o puede ser definitiva. Y de acuerdo a la complejidad hay tratamiento que puede ir desde medicación, puede ir con un tratamiento con ondas de choque, puede ir con medicación inyectada directo al pene, hasta el último escalón que si es que se necesita, se puede colocar una prótesis de pene que simula una erección. Digamos que no es lo mismo que tener una erección normal, pero es mejor que no tener ninguna, ¿sí? Pero en sí, la erección se puede reemplazar con alguno de estos métodos dependiendo de la severidad. Y el otro inconveniente es que entre el 30 al 50% de pacientes después de una cirugía radical de próstata por cáncer quedan con algún grado igual de incontinencia urinaria, ¿sí? Es decir, o que se escapa de vez en cuando y por gotitas, o que se escapa completamente la orina y que puede ser igual temporal o puede ser definitiva. Y de la misma forma, dependiendo de la severidad del problema, se pueden dar tratamientos para compensar este problema. Ahora, estoy hablando del 80% y del 50% en cuanto a disfunción eréctil y a incontinencia. Y son riesgos que uno diría, wow, es un riesgo alto. Pero si eso le ofrezco al paciente a cambio de curarle de un cáncer, entonces en la balanza pesa mucho más la vida del paciente y la decisión es fácil. Por supuesto. Gracias, doctor Juan José Duan. Entonces, es algo completamente fácil realizarse el chequeo prostático de rutina y lo puede hacer con el doctor Alfonso Flores, urólogo, el día de hoy en Hospital Básico Privado Durán. Pueden seguir enviando sus inquietudes, por favor, porque está también acá con nosotros la doctora Carol Ulugnon. Ahí lo vemos, está con la cámara muy activa en el Facebook Live.
¿No han enviado inquietudes, doctora Carol, a la línea? A ver, acérquese, por favor. Ahora le va a dar la cámara al doctor Alfonso Flores para que también lo conozcan, un momentito conozcan a la doctora Carol. Siéntese allí, por favor, doctora, que ahora va a transmitir el camarógrafo, pues, el doctor Alfonso Flores y la doctora Carol. Doctora Carol dice: sufro de sobrepeso, tengo muchos ardores, coma lo que coma y especialmente por las noches la acidez apenas me deja dormir. No puedo dormir durante toda la noche, doctora. Sí, bueno, incluso lo que acaba de comentar el radioescucha es sumamente importante. Uno de los factores de riesgo para la enfermedad por reflujo es la obesidad. Las personas cuando tienen un índice de masa corporal que está elevado, incluso cuando ya se catalogan como una obesidad como tal, tienen mayor riesgo de sufrir de la enfermedad por reflujo. ¿Por qué? Acordémonos que lo que yo le hablo de la valvulita, esa valvulita que regula, vamos a decir, o que limita el paso de alimentos desde el estómago hacia arriba, o mejor dicho, el paso del contenido gástrico, en los pacientes obesos se puede ver comprometida. Incluso